preocupaciones que vamos a vertir respecto de lo que ya se está empezando a conocer, a hacer público, de los planteamientos que van a caracterizar el próximo gobierno de López Obrador. Es importante que expresemos nuestra voz y nuestra inquietud respecto a algunos asuntos que son realmente de gran preocupación. Esto no tiene que ver, y lo queremos reafirmar, que cuando haya planteamientos que sean correctos desde el punto de vista constitucional, convencional, siempre que veamos hacia adelante en el cumplimiento, insistimos, de nuestra Constitución, pues serán reconocidos. Pero ahora no es el caso. Seguimos viendo con mucha preocupación algunas expresiones que denotan que hace falta entender el fenómeno particularmente delincuencial del país, que ha motivado justamente que exista este estado de cosas, de impunidad, y que ha llevado al país a tener una imagen a nivel internacional de sufrir los estragos como si estuviéramos en una guerra civil. Las bandas delincuenciales efectivamente haciendo de las suyas a lo largo y ancho del país, pero hay que tomar en cuenta, y siempre lo hemos dicho con toda puntualidad, y las reformas que hemos impulsado van inscritas en ese sentido, que hay aquí una participación, un involucramiento de los agentes del Estado, particularmente los que tienen que ver con seguridad, procuración de justicia y también eventualmente de impartición de justicia, ante hechos que siguen siendo preocupantes. Es decir, no ha habido una debida investigación, como señala la ley en México, como plantea la Constitución con toda puntualidad, y por supuesto la Procuración de Justicia dista mucho de ser por dos causas. En primera, el involucramiento de los agentes del Estado en este tipo de hechos, ya sea por omisión o por comisión, directamente involucrados. El fenómeno de la desaparición forzada tiene que ver precisamente con la presencia de agentes del Estado. Y la otra tiene que ver con la aquiescencia también de agentes del Estado. Estos fenómenos, si no se comprenden, si no se analizan de manera debida a partir de una revisión objetiva respecto de cómo se encuentra el país y cómo ha llegado esta crisis, a este caos en estos últimos años, entonces no vamos a poder entender cuáles son las características y sobre todo las causas de ese tipo de fenómenos. De tal manera que lo planteado por algunos representantes del equipo cercano del próximo presidente nos preocupa. Esto de que va a buscarse que para en vías de la pacificación del país haya acuerdos o fomentar acuerdos entre las bandas para que no se estén matando entre sí, perdonen, es no entender el fenómeno que tiene que ver con el caos que sobrevive, por desgracia, en nuestro país. No se conoce, y es bueno que se conozca, que se hagan de todos los estudios de los especialistas que demuestran con toda puntualidad cuáles son las características de las bandas delincuenciales en México. La inscripción de la delincuencia organizada también es una delincuencia organizada transnacional, y las bandas delincuenciales se dedican no solamente a la producción y al trasiego de la droga, hay que tener mucho cuidado, son bandas que se dedican y tienen asolada a la población con secuestros, con cobro de piso, con trata de personas, particularmente mujeres, niñas y niños, y por supuesto la trata con diversos fines de explotación, no solamente sexual. Los casos de los migrantes asesinados tienen mucho que ver con también los otros fines de la explotación por servidumbre humana, etcétera, etcétera. Todas estas bandas delincuenciales que se dedican también al huachicoleo, que se dedican también a perseguir, a utilizar, a presionar a distintas poblaciones en el país para que puedan seguir fomentando sus ingresos negros de todas estas bandas delincuenciales. De tal manera que nos parece que se tiene que hacer una discusión puntual y objetiva en base a la realidad, y yo creo que por eso no votó la gente. La gente lo que tiene una legítima preocupación respecto a devolver a la paz, devolver a la tranquilidad, devolver a una seguridad pública que realmente le sirva a la población, tiene que ver en primerísimo lugar con el respeto a la ley.
Y el respeto a la ley tiene que ver con castigo a las bandas que se dedican a tener esta situación de crímenes en todo el país. De tal manera que nos preocupa muchísimo lo que particularmente ha expresado Loretta Ortiz como parte del Consejo de Seguridad de López Obrador. Nos parece muy importante que si se quiere frenar ciertamente la violencia en el país, pues tiene que hacerse en función, insistimos, de que se respete la ley. Y eso quiere decir ni más ni menos que quien ha hecho, que la pague, sea delitos de cuello blanco, sean delitos inscritos en la delincuencia organizada o delincuencia transnacional. De tal manera que sí queremos expresar nuestra preocupación respecto a estas declaraciones que estamos viendo. Hay una confusión respecto de lo que es la ley de amnistía. Yo quiero recordarles a ustedes que nosotros impulsamos la ley de amnistía en el caso del profesor Patistán y obviamente lo que plantea la ley y lo que plantea el Código Penal es que tienes que definir la amnistía a través de una ley de manera puntual, de manera que se identifique el hecho respecto de quienes se beneficiarían de la amnistía, de tal forma que nos parece muy inapropiado que se hable de la amnistía de manera general cuando no se entiende que hay formas legales para poder emprender una amnistía a determinadas personas frente a determinados y específicos hechos. Le doy la palabra al señor diputado Zambrano. Luego tú. Se vinculan los hechos, los temas. Gracias, senadora. Buenos días a las amigas y amigos de los medios. Gracias por la atención que están dando a este encuentro con ustedes. Vinculado con lo que ha dicho la senadora de la Peña en materia de seguridad pública, del combate a las bandas delictivas y a enfrentar de manera decidida los niveles de violencia que tenemos en nuestro país, la crisis de seguridad que vivimos, nos llama desde luego la atención dos elementos más. Uno, el que ha declarado hace unas horas Alfonso Durazo, quien supuestamente ocupará o pretendidamente ocupará la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública cuando se modifique la ley orgánica de la Administración Pública Federal y salga de la esfera de la Secretaría de Gobernación el tema de la seguridad pública, que señaló Durazo que dentro de 3 años, así como dentro de 3 años va a bajar el precio de la gasolina, según lo ofreció, dentro de 3 años, según lo ofreció pues el jefe de todos ellos, López Obrador, dentro de 3 años México estará en los niveles de seguridad de rangos similares a lo que tienen en esta materia los países miembros de la OCDE. ¿Y por qué nos llama la atención? Porque efectivamente durante todos los años anteriores que hemos vivido, se la pasó el propio López Obrador denostando al gobierno mexicano por sus vínculos con la OCDE, señalando que era absolutamente impropio que estuvieran aferrándose o atendiendo los dictados y los acuerdos de la OCDE, que eso era oprobioso para el país, y uno de ellos, por cierto, pues son todos los tratados y convenios que existen de colaboración en materia de persecución, especialmente del crimen organizado entre los países miembros de la OCDE. Y entonces tendrá que, desde luego, ahora sí, dicen, vamos a entrar a esos rangos que señala la OCDE, ya lo ven, empiezan a ver, según ellos, de otra manera. Ya se dieron cuenta que no es lo mismo ser borracho que cantinero, y entonces ya saben que las cosas hay que revisarlas desde otra óptica, que tienen que ser otros parámetros y que todo aquello que se estuvo denostando y descalificando por el propio López Obrador, senadores hoy de Morena como Bartlett y otros,
ahora cercanísimos colaboradores de Andrés Manuel, pues ahora van a pegarse a los cánones, a las reglas que ha venido definiendo la OCDE en materia de combate a la delincuencia organizada y a la inseguridad en general. Y luego, desde luego, como ya lo vimos también, apenas la semana pasada, que se manifestó abiertamente Andrés Manuel en el sentido de decir que él va a seguirse manejando para la designación del próximo fiscal o procurador fiscal, etcétera, general de la República, en términos de lo que hoy está establecido en la Constitución, y que de ninguna manera va a admitir propuestas de la sociedad civil, y que porque además no son confiables y que generalmente no son personas las que proponen aptas para las tareas que tienen que ver con el ejercicio de la Procuraduría General de la República o Fiscalía General ya cuando entre en pleno vigor. Es decir, que la iniciativa ciudadana de centenares de organizaciones de la sociedad civil, que varios de ellos hoy empiezan a decir, oye, yo voté por ti, pero no porque estuviera de acuerdo en que tú debías mantener la norma del 102 constitucional como está, sino por otras razones, etcétera, muy similares a lo que ahorita se decía por la senadora de la Peña. Y entonces queremos anunciar en esta materia que nosotros seguiremos absolutamente defensores y caminando junto con las organizaciones de la sociedad civil en el sentido de reformar el 102 constitucional y que establezca un nuevo mecanismo para la designación del próximo fiscal general de la República y por ende también del fiscal nacional anticorrupción, para que verdaderamente entre en un compromiso con la sociedad de combate a la inseguridad y no por andar prometiendo cosas ahora como esto que hemos estado comentando. Por ello mismo nosotros el día de hoy presentaremos en voz de la diputada Cristina Gaitán, de los grupos, a nombre de los grupos parlamentarios del PRD aquí en la permanente, una iniciativa de reforma constitucional que retoma todos los elementos sustantivos de esta iniciativa ciudadana para que tengamos un fiscal general autónomo y un fiscal nacional anticorrupción también autónomo, porque de ninguna manera vamos a acompañar la pretensión de que se mantengan las reglas de designación de estos funcionarios en los términos en que hoy está, porque entonces otra vez un elemento más para decir que todo lo que se ofreció de caminar con la sociedad, de mandar obedeciendo, etcétera, etcétera, es pura demagogia. Le cedo la palabra para otro de nuestros asuntos que traemos para esta conferencia al diputado Agustín Basabe. Gracias. Agradecemos la presencia en esta conferencia de prensa del diputado Macedonio Tamés de Movimiento Ciudadano, que va a también hablar de algunos de los temas que hoy están en cartera. A ver, yo quiero referirme a la visita de una delegación de Estados Unidos a México, en donde estarán el secretario de Estado, el secretario del Tesoro, el asesor del presidente Trump y algunas personas más. Primero, digo que la relación bilateral de México con Estados Unidos ha sido manejada en este sexenio de manera torpe e indigna. Ya sabemos el origen fue aquella terrible idea de invitar al entonces candidato Donald Trump a México en los momentos en los que, por cierto, la campaña del candidato republicano iba a la baja y su retórica antimexicana iba al alza, para hacerle en los hechos un acto de campaña en Los Pinos. A raíz de eso y del nombramiento como canciller de Luis Videgaray, se ha ido de torpeza en torpeza, de indignidad en indignidad. Yo hago votos para que en este encuentro que van a tener
el candidato triunfante, próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y sus colaboradores, a quien él ha anunciado como quien será su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con estos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, se dé en un ambiente de respeto mutuo y sobre todo que se aproveche la ocasión para hacer que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno del presidente Trump, entienda algo fundamental, sin lo cual no puede haber simetría en la relación, que es el hecho de que si bien Estados Unidos es vital para México, México también es vital para Estados Unidos. México es importantísimo para Estados Unidos en el ámbito de la seguridad, de la migración, de muchísimos otros temas. Sin nosotros, sin los mexicanos, sin el concurso de México, Estados Unidos está en una situación asaz vulnerable. En la medida en que el gobierno de Trump entienda esto y lo acepte, en esa medida se va a facilitar una relación más equilibrada. Y espero también que en esta relación se sienten las bases, decía, del respeto mutuo, pero también de la reciprocidad. Ese es un principio que este gobierno, el gobierno de Peña Nieto, parece no entender, principio fundamental de las relaciones internacionales. La reciprocidad. Cuando se le dice al gobierno de Estados Unidos, la cooperación de México con ustedes no va a modificarse, lo que se hace es todas las cartas de negociación que tiene México, romperlas y tirarlas a la basura. Eso no se puede manejar de esa manera. Ciertamente la relación con Estados Unidos es muy difícil, siempre lo ha sido. Históricamente hemos tenido muchos problemas por vivir junto al elefante, como diría el padre del hoy primer ministro de Canadá, Pierre Trudeau. Y más difícil lo es ahora con un presidente como Donald Trump. Pero si no se maneja con inteligencia y con dignidad, que por cierto en este caso van de la mano, la astucia y la sagacidad van de la mano de la dignidad en este tema, va a ser mucho más difícil todavía, va a tener un doble grado de complejidad y de adversidad esa relación. Entonces yo, insisto, hago votos porque este nuevo gobierno empiece con el pie derecho su relación en esta reunión, que si bien es informal porque todavía no ha tomado posesión López Obrador ni es canciller Ebrard, es un primer acercamiento, es un primer paso, es un primer encuentro del cual pueden derivarse una relación buena o una relación aún más ríspida que la que actualmente tenemos con Estados Unidos. Yo espero y exhorto a López Obrador y Ebrard a que manejen esa relación con muchísima inteligencia, con muchísima sagacidad, pero también con muchísima dignidad. Gracias. Por favor, diputado. Gracias. Diputado Macedonio, de Movimiento Ciudadano. Gracias, señoras y señores. Buenos días. Tomo esta mañana la palabra en mi calidad de coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano y quiero decirles, sobre todo, que celebro en lo personal y celebramos en Movimiento Ciudadano la armonía que se ha observado en torno al proceso electoral. Qué bueno que esto fue en paz, qué bueno que todo el mundo reconoció el triunfo que se dio en las urnas y qué bien que esto vaya transitando tranquilamente hacia una renovación de los poderes. Sin embargo, esta aceptación del resultado electoral y esta armonía no debe de parar en absolutismo. Finalmente, en este país no todos pensamos igual. Y quiero anunciar que así como Movimiento Ciudadano a lo largo de esta legislatura que está por terminar, la 63, ha sido una posición responsable, propositiva y respetuosa, así lo seremos en la siguiente legislatura. Tendremos en la 64 alrededor de 30 diputados,
tendremos 7 senadores encabezados por nuestro coordinador Dante Delgado Ranauro, y a través de su persona y de sus compañeros senadores y diputados estaremos apoyando ciertamente al gobierno que va a entrar en sus aciertos, pero también señalando con argumentos, con fundamentos, con crítica respetuosa cuando no haya aciertos, y así contribuir a que las cosas funcionen mejor en ese país. Es todo y muchas gracias. Muy bien. Por favor, la diputada Cristina Gaitán, del PRD. Buenas tardes a todas y a todos. La semana pasada comentábamos acerca de amparo que había promovido la PGR contra la resolución para la creación de la Comisión de la Verdad en el caso Iguala. Con eso, mientras estábamos aquí en conferencia de prensa, eso empezaba a filtrarse en los medios. Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de ayer señala que no hay competencia para detener esa creación de la Comisión de la Verdad. Nosotros como grupo parlamentario del PRD particularmente, yo he presentado a esta comisión permanente un punto de acuerdo para que todas las autoridades involucradas en este caso Iguala puedan dar celeridad ya a la creación de la Comisión de la Verdad. Primero, pedirle a la propia Procuraduría General de la República proporciona a la Comisión Permanente un avance de esta investigación. A partir de estos cambios que se han dado en la propia Procuraduría, de que la Comisión Especial para el caso de Ayotzinapa, que funcionaba en la Cámara de Diputados, dejó de actuar por la mayoría priista que detuvo el nuevo nombramiento de la presidencia y estuvo un año sin poder sesionar. Tenemos muchas lagunas, tienen también las propias víctimas, los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, de los estudiantes que fueron lesionados, pero también las víctimas directas, como es la viuda de Julio César Mondragón, su hija, el equipo de Fútbol Avispones, no han podido acceder a esta justicia. Por el contrario, tenemos instituciones del Estado mexicano litigando en contra de las víctimas, como es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que ha interpuesto amparos contra los amparos que tienen incluso las propias víctimas por los mecanismos que se hicieron de atención a sus casos. Afortunadamente, como ya lo digo, la Suprema Corte de Justicia el día de ayer señaló que es procedente la creación de la Comisión de la Verdad, y es por eso que nosotros estamos pidiendo se exhorte a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a proceder conforme a esta resolución del primer tribunal colegiado, donde se determina la comisión de la investigación para la verdad y la justicia en el caso Iguala. De igual manera, pedimos como comisión permanente que se solicita a la Secretaría de Hacienda como comisión permanente que para el presupuesto 2019 considere los recursos suficientes y necesarios para que esta Comisión de la Verdad funcione. Nos parece fundamental que ya habiendo esta resolución se dote de los recursos necesarios, que las propias autoridades echen a andar esta creación de la Comisión de la Verdad, pero particularmente nos parece muy importante que las víctimas directas e indirectas de estos terribles acontecimientos vean señales al término de este gobierno de que la verdad y la justicia puede llegar, como lo han estado pidiendo ya desde hace varios meses y ya años. Esperamos nosotros que este punto de acuerdo se pueda aprobar por las comisiones de la Comisión Permanente, pero también por el Pleno de la Comisión Permanente, para así, insisto, darle garantía de verdad y justicia a las víctimas de los días 26 y 27 de septiembre en Iguala. Bien. ¿Hay preguntas, por favor? Sí, senadora, les pregunto en primera instancia Silvia Arellano, de Milenio. Sí, Silvia. Buenos días, senadora. Diputados, también a ver si me pudieran ayudar con una respuesta. Quiero preguntarle sobre estas declaraciones de Alfonso Durazo, el próximo secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Él dice que van a recibir un país en ruinas, lo califica como un panteón, y que también la estrategia a seguir pues va a ser blindar a las policías de la corrupción, y también esto para ir regresando poco a poco al ejército a sus cuarteles. Si me pudieran regalar alguna opinión.
Bueno, esa es una propuesta que tiene que ver con una exigencia ciudadana que en su implementación correcta, por supuesto que vamos a estar de acuerdo, lo hemos planteado desde hace mucho tiempo, la necesidad de que las Fuerzas Armadas dejen de hacer tareas de policías, porque no están adiestradas para asumir esa responsabilidad. Nos parece que si así como lo plantea respecto de la profesionalización de las corporaciones policíacas y sobre todo lograr que estas puedan ya responsabilizarse de manera efectiva y eficiente de los 3 ámbitos de poder en las que están inscritas la seguridad pública, nos parece que eso hay que reconocerlo. Creo que el balance de que el país se encuentra en una situación en ruinas, dice él, no es una novedad, lo hemos estado planteando hace mucho tiempo. Las fosas clandestinas, por desgracia, están prácticamente en todos los estados del país y, por supuesto, nos importa mucho garantizar que todos los procesos que se inscriban en relación a esta materia siempre tomen en cuenta los estándares más avanzados en el cumplimiento de estas responsabilidades de la seguridad pública, que desde nuestro punto de vista tiene que transitar hacia la seguridad humana. Yo creo que si eso responde a lo que hemos estado planteando, por supuesto que lo tenemos que reconocer. Siempre será nuestra preocupación que las fuerzas policíacas en los 3 órdenes de gobierno respondan a lo que señala la ley. Ojalá que también en ese sentido, y ya teniendo una mayoría importante, se puedan resolver algunas iniciativas que hemos presentado, particularmente la que tiene que ver con quitar de la Constitución el que funcionarios que están inscritos en seguridad o en el ejército o ministerios públicos, si emprenden una litis de tipo laboral, si bien se reconocería por parte de los ámbitos de conciliación, no serían reinstalados. Yo creo que ese precepto de la Constitución tiene que ser quitado de la Constitución porque es contradictorio con lo que estamos planteando. Es decir, la dignificación y profesionalización de las y los integrantes de las corporaciones policíacas tienen que ser tratados y reconocidos igual que las demás personas y por lo tanto sus derechos laborales no tendrían por qué estar limitados. Gracias. Sí, Víctor. Buenos días, senadores, diputados. 2 cuestionamientos. El primero tiene que ver, tomando en cuenta la nueva geografía electoral en el Congreso, ¿cómo van a hacer ustedes con una oposición menguada o minoritaria el de tener la posibilidad de que el nuevo gobierno no tenga un fiscal autónomo con esta reforma al 102 constitucional? El nuevo gobierno pretende que lo hagamos con la legislación que se tiene. Y 2, también el nuevo gobierno ha planteado el regreso del informe de gobierno al Congreso. ¿Ustedes estarían de acuerdo que Andrés Manuel López Obrador volviera a reeditar este anquilosado pasaje de la historia donde se llega al Congreso para rendir el Estado que guarda la nación? A ver, rápido sobre la Fiscalía. Yo creo que no hay vuelta de hoja. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con las organizaciones que están integradas por una Fiscalía que sirva. Sean cuales sean las finalmente decisiones de López Obrador, no vamos a quitar el dedo del renglón. Esto es un asunto de congruencia. La Fiscalía autónoma e independiente es una necesidad para que la procuración de justicia le sirva a la gente. Hoy no es así. No puede ser un empleado del presidente quien esté en la procuración de justicia. Y además, y con esto termino, pues resulta que la Fiscalía General de la República y las fiscalías en las entidades federativas están inscritas en un contexto mucho más amplio, en la transición que México ya dio hacia el debido proceso legal. Estamos frente a prácticamente ya la implementación de un sistema acusatorio y el seguir insistiendo que el presidente de la República mande a quien va a ocupar la Fiscalía es simplemente no entender que el país ya cambió. Y entonces, si se da el caso de que no se trabaja, no se decide
esta fiscalía y las otras fiscalías, porque son otras 3 fiscalías también que tienen que tomarse en consideración, la de anticorrupción, la de delitos electorales y por supuesto la de delitos contra la libertad de expresión. Si no hay ese tránsito, pues mire, seamos los que seamos y estemos donde estemos, vamos a seguir insistiendo en que se haga lo correcto en el país. Y sobre lo segundo del informe presidencial, lo que nosotros hemos siempre planteado es que el informe presidencial, como estaba antes, no fuera el día del presidente de la República, que iba a lucirse, a dar un informe con cifras que solamente ellos se creían y las querían hacer creer a la población, pero eso no debe ya regresar a ser. Hemos planteado, sí, y lo vamos a defender también, que el informe presidencial se entregue, se presente ante el Congreso de la Unión y que haya la posibilidad de discutir, de cuestionar, de parlamentar de parte de los grupos parlamentarios de diputados y senadores, mujeres y hombres, con el titular del Ejecutivo y que no nos mande después o que no le mande después a las cámaras a sus colaboradores, a sus secretarios para que participen de la glosa y de los encuentros con los grupos parlamentarios. Sí, que vaya, qué bueno que esté planteando que el informe lo vaya y lo entregue, pero no solamente lo entregue y lo presente, sino que se atreva a discutir, a debatir y a escuchar los cuestionamientos de todos los grupos parlamentarios que conforman la pluralidad política de nuestro país. Buen día a todos. Preguntarles, después de los resultados electorales que pues evidentemente no favorecen al partido, ¿qué viene para el PRD? ¿Van a haber cambios en su estructura? ¿Se van a hacer modificaciones al interior en cuanto a los legisladores, en cuanto a presidencias, a nivel federal, local? ¿Qué sucederá? Viene una necesaria revisión profunda de lo que ha sido el PRD, su papel y particularmente de lo que no se ha hecho bien o se ha dejado de hacer para provocar, desde luego, un relanzamiento, un proceso de reorganización y de renovación profundo, inaplazable que debemos tener. Compartimos prácticamente todos, yo no he conocido una voz en contra, que en el sentido de que así como hemos llegado a este proceso electoral, no puede seguir el PRD. Vamos a redimensionarnos, finalmente quedamos como el cuarto partido en términos de presencia de fuerza electoral, nos han querido otra vez otorgar actas de defunción, pero aquí seguimos vivos y vamos a seguir vivos así, como hemos sido parte indiscutible del proceso de transformación de México en los últimos 20 años, lo seguiremos haciendo con nuestros partidos aliados, con quienes vayamos coincidiendo en esto y desde luego que no permitiremos regresiones. Gracias. La última pregunta es de Arcelia Maya, de Reforma. Buenos días. Para que me comenten primero, ¿qué opinan sobre esta situación que plantea Morena principalmente de eliminar el polígrafo a los policías? Y por otra parte también, si me pudieran comentar si han contemplado esta comisión en el caso Iguala, de cuántos recursos estamos hablando que se necesitan para que opere de manera eficiente. Y al diputado Zambrano, si me pudiera comentar en calidad de quién o de qué hace estas declaraciones, dado que lo que sucedió ayer en su grupo parlamentario, pues si me pudiera comentar algo al respecto. Yo voy a contestar por ti, ¿no? A ver, el asunto interno de los grupos del PRD no es el sentido de esta conferencia. Nos vas a disculpar que no contestemos, yo contesto yo, aunque la pregunta era para el diputado. Y sobre las otras preguntas que tú planteas, mira, yo creo que es importante otra vez leer el amparo del Tribunal Colegiado. El Tribunal Colegiado ha señalado de manera puntual que todos los recursos que sean necesarios para el funcionamiento de la Comisión Iguala tienen que garantizarse por Hacienda,
porque debemos recordar que ahorita no hay un presupuesto asignado formalmente por la Cámara de Diputados. Estamos frente a un presupuesto que ya está en ejercicio, el de este año, de tal manera para que empiece a funcionar de manera diligente, como está planteado por el Tribunal Colegiado, tiene que Hacienda otorgar todos los recursos que sean necesarios para garantizar el funcionamiento de la comisión. ¿Cuáles son las características? Pues habrá que ver con puntualidad cómo van a organizarse. Por ejemplo, si se va a determinar que en su integración vienen representantes de organismos internacionales, como está planteado en el propio amparo, eso quiere decir que hay que instrumentar que puedan venir. ¿A partir de quiénes? Bueno, eso es lo que hay que pensar. El propio amparo está señalando que pudieran ser los integrantes del GIEI, puesto que conocen perfectamente bien todo el proceso de estos hechos que acontecieron esa noche y han hecho una investigación puntual con expedientes formales oficiales en el caso concreto de la PGR y por supuesto de las otras instancias. Entonces yo creo que lo que se tiene que hacer en este caso es atender los requerimientos puntuales que se hagan a partir de las necesidades propias de la integración y el funcionamiento de la comisión, sin cortapisas. Ese sería el comentario. Y respecto al otro, el polígrafo, mire, el polígrafo fue diseñado en la época de Calderón, ha estado muy cuestionado desde entonces la implementación del polígrafo. Se ha demostrado que incluso puede haber condiciones de que sus resultados no sean fidedignos. Nos parece que tiene que atenderse más bien volver a las ciencias criminalísticas que están fundadas en una investigación formal, sustentada de manera científica, con una metodología totalmente comprobada, y yo creo que México no tiene por qué inventar el hilo negro. Hay países que son ejemplo de lo que puede ser una correcta procuración de justicia, es decir, una investigación sustentada de manera criminalística para poder fundar todo lo que se tiene que comprobar cuando se está persiguiendo, cuando se está frente a una comisión de delito, de tal manera que yo creo que se tendría que atender estos señalamientos respecto de que el polígrafo efectivamente ha sido muy cuestionado. Eso y otros ejercicios que están planteados en esa época por parte del entonces presidente Calderón respecto a la revisión si es confiable o no es confiable una persona que está en un encargo como policía.